Muy buenos días. Les saluda el doctor Antonio Limay Ríos, ginecólogo de la gloriosa Maternidad de Lima, institución que tiene cerca de 200 años. Cerca de 500 años como Hospital Santana. Entonces, estamos presentes aquí en la bienvenida a todos ustedes en forma presencial y también en forma virtual, a todos los alumnos médicos deseosos de seguir teniendo mayores conocimientos con respecto a la principal causa de muerte materna en el Perú. En el Perú, la principal causa de muerte materna son las hemorragias y sobre todo las hemorragias por parto. Hemos visto hace un par de días un caso que ocurre frecuentemente, todos los días, y les va a ocurrir como médicos generales, como especialistas, como serumistas, les va a ocurrir, y nuestra misión importante es tratar de salvar vidas y sobre todo tener o decidir la mejor de las opciones. Entonces, queremos hacer que este curso sea vivencial. Este grupo que se ha creado de WhatsApp va a estar permanente por espacio por lo menos de un par de meses, en los cuales vamos a impartir a través de ese grupo casos emblemáticos que ocurren todos los días. Siempre llegan pacientes, por ejemplo, a la maternidad, derivados de diversos lugares con hemorragias. Eso es frecuente. Nosotros ya sabemos ya cómo obrar en cada caso. El día de mañana va a ser un taller vivencial en la cual se van a aplicar diversas técnicas de controlar el sangrado de una paciente durante el parto y en el postparto, que es lo más frecuente y lo más intenso. Es por eso que este curso, que se va a llevar a cabo, este curso y taller, van a participar destacados médicos, ginecólogos. Mientras van llenando su pretest, creo que ya pueden recoger ya su pretest, por favor, ya lo pueden recoger. Vamos a tener presente aquí, por ejemplo, al doctor Raúl Alegría Guerrero. El doctor Raúl Alegría Guerrero, que en pocos minutos ya se va a personar, nos va a hablar sobre lo que es la etiología de la hemorragia obstétrica. El doctor Raúl Alegría Guerrero es el jefe del departamento de obstetricia del Hospital Almenara, del Hospital Guillermo Almenara y Irigoyen, con una amplísima experiencia en manejo de hemorragia. Nos ha contado hace unos días que se murió una paciente por hemorragia en el Hospital Guillermo Almenara, miren, imagínense. En el Hospital Guillermo Almenara se va una paciente, porque muchas veces hay casos que no se pueden controlar. Es una paciente que tuvo un accidente cerebrovascular dando a luz. Un accidente cerebrovascular dando a luz y que fue referida ya con su accidente cerebrovascular y que llegó prácticamente a terminar ya falleciendo, derivada del norte Chile. Esto ya seguramente nos va a contar el doctor Raúl Alegría. Por eso les indico que pregunten. Las preguntas enriquecen. Las preguntas hacen que el ponente vuelque toda su experiencia hacia ustedes. Tantos casos que de repente por la mente se les pasa, pero con una pregunta de ustedes va a comenzar a salir y a aflorar toda la experiencia. Eso va a ser el doctor Raúl Alegría Guerrero. También, alrededor de esa hora va a estar el doctor Pedro Mascaro Sánchez. El doctor Pedro Mascaro Sánchez es paz director de la Maternidad de Lima en 2 oportunidades. Es paz presidente de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia.
es doctor en medicina, es docente de diversas universidades. Él nos va a hablar, el doctor Pedro Mascaro Sánchez, que debe estar llegando, sobre lo que es epidemiología de la hemorragia obstétrica en el Perú. Eso va a ocurrir durante el transcurso de la mañana. El doctor Raúl Alegría y el doctor Pedro Mascaro Sánchez. Después, a las 10:30, el doctor Alexis Valladares va a estar en una presentación virtual sobre lo que es fisiopatología del shock hemorrágico en obstetricia y criterios de clasificación. ¿Cuáles son los criterios de clasificación del shock hemorrágico? El doctor Alexis Valladares, también doctor en medicina, él es médico del servicio de emergencia de la maternidad de Lima. Eso va a ser una sesión virtual. Posteriormente, va a estar el doctor José Palacios Jaraquemada. Él es cirujano, él no es ginecólogo, pero es el máximo exponente en la cirugía obstétrica, no de parto, pero sí en la cirugía obstétrica, en lo que es reconstrucción del útero, en el posparto, en acretismo placentario, en cirugías no convencionales. Es un maestro de maestros que va a estar presente en forma virtual, el doctor José Palacio Jaraquemada desde la Argentina. Va a estar también ahí. A las 12:40 se va a hacer presente, va a estar acá también en estos momentos, el doctor Jaime Mamani Solórzano. El doctor Jaime Mamani Solórzano es médico, asistente del servicio de emergencia, también de la maternidad de Lima. El doctor Jaime Mamani Solórzano es un médico muy preocupado que nos va a disertar una gran vocación docente, nos va a disertar sobre atonía uterina. El caso que ocurrió hace 2 días que lo hemos compartido en el WhatsApp es un caso de una atonía uterina. Vamos a comentar cuando me toque esta exposición un poco más al respecto. Eso es con respecto al doctor Jaime Mamani Solórzano. Posteriormente, quien les habla va a hablar sobre lo que es la ecografía de emergencia. ¿Cómo puede salvar la vida de la ecografía? La ecografía es el estetoscopio del médico del siglo XXI. Todo médico debe de hacer ecografía, sin excepción. Todo médico debe estar preparado por lo menos para poder hacer las ecografías básicas, identificar las patologías y derivarlas. No es posible que haya ecógrafos y que haya médicos en la periferia y que el médico no pueda hacer ecografía. Eso no puede ser, eso es inconcebible en este siglo XXI. Entonces, es por eso que ahí vamos a dar algunos tips al respecto y seguramente será eso una clase muy ilustrativa. A las 3:40 va a estar presente el doctor Jairo Torres Contreras. El doctor Jairo Torres Contreras tiene una gran experiencia en lo que es el manejo de las cirugías obstétricas, empaquetamiento, manejo del acretismo placentario, corrección de los úteros, extracción de miomas en gestantes, ligadura de hipogástricas, ligadura de uterinas, una serie de procedimientos que es muy enriquecedor y les pido una vez más que sean muy prolíficos en sus preguntas, ¿no? De ahí sale la verdadera riqueza de una exposición. Ese es el doctor Jaime Torres Contreras. Posteriormente va a estar presente el doctor Julio Fernández Jaquegua. El doctor Julio Fernández Jaquegua nos va a hablar sobre técnicas quirúrgicas para el control de la hemorragia obstétrica. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas? El doctor Julio Fernández Jaquegua es médico jefe del servicio B, donde están las hemorragias, porque en la maternidad de Lima hay un pabellón entero de pacientes que ingresan por hemorragia. Hay un pabellón entero que es otro de pacientes con preeclampsia. Hay otro pabellón entero de pacientes con infección. Miren ustedes, ¿eh? Cómo se juntan y se conglomeran. Hay un pabellón entero de pacientes adolescentes. Hay otro de partos, de bebitos que están con parto prematuro.
Entonces, miren ustedes la riquísima experiencia. Y eso ocurre todos los días. Imagínense pasar visita por pabellones enteros de una sola patología. Y cómo cada patología se manifiesta de manera diferente. Qué riquísima experiencia. Y desde ya les digo que este curso taller es el inicio de una serie de etapas. Porque lo que estamos planteando nosotros en la siguiente etapa es la experimentación quirúrgica en chancho. Y eso va a ser aproximadamente de aquí, de unos 2 meses, estamos calculando para el mes de octubre, hacer una experimentación en chancho para que este taller, que va a ser una parte práctica el día de mañana, sea semi-real o experimental en chancho. Para eso ya estamos preparándonos eso. Va a haber una chancha, en este caso, con tu útero, anestesiada, en la cual ustedes van a comenzar a hacer los puntos que van a practicar el día de mañana, porque el día de mañana en unos simuladores, en una maqueta van a hacer algunos puntos que los médicos, el doctor Mamani, el doctor Julio Fernández, el doctor Jaime Torres, ellos los van a comenzar a orientar, pero la verdadera práctica experimental es en animales, ¿no? Cómo hacer una ligadura de hipogástrica, cómo hacer una ligadura de uterinas, cómo hacer un empaquetamiento de un ser vivo. Entonces, eso es importante, eso ya lo vamos a anunciar seguramente en la segunda etapa, que va a ser solamente para aquellos médicos que hayan participado en el curso y que quieran seguir avanzando en ese sentido. También hay bastantes alumnos que no pueden venir el día de hoy, pero que podemos diferir para otras fechas la parte presencial de las prácticas. Eso también es factible, estimados médicos, de que en otra fecha determinada, porque este es un programa de entrenamiento que va a perdurar en el tiempo. Sus compañeros, otros médicos, van a venir y van a comenzar a capacitarse en nuestro centro, pasando esa etapa del taller para pasar a la etapa, que es la segunda, la etapa experimental en chancho. Pero la tercera etapa, que eso es lo que queremos informarles, que va a ser la etapa final, va a ser una rotación en la maternidad de Lima. Esa rotación en la maternidad de Lima, que puede ser de algunos días, en el servicio de B, en el servicio de hemorragias, incluye el ingreso a sala de operaciones, ¿no? Porque como frecuentemente hay operaciones de acretismo placentario, operaciones de percutismo placentario, entonces ahí van a estar ingresando a la sala con los cirujanos, con los mismos que le van a enseñar el día de hoy, y con otros quizás, para que puedan ya completar, llegar a esa fase tan anhelada de poder dominar y poder manejar las hemorragias obstétricas de la A hasta la Z. ¿No? Entonces, eso es importante, eso es lo que yo quería mencionarles, es un plan a largo plazo, porque la estrategia, tenemos que seguir capacitando a los médicos. Hay cerca de 100.000 médicos. En estos días se va a colegiar el médico 100.000. El médico 100.000 se va a colegiar en estos días. Yo soy 33.000. El otro más caro que va a venir es colegio médico 10.000 o 12.000. Pero hay cerca de 60.000 médicos que necesitan esta capacitación. Y nosotros le estamos dando esta oportunidad porque queremos salvar vidas. Van a ver ustedes la gran satisfacción para que ustedes puedan estar en diversos lugares del Perú, en algunos hospitales, pudiendo tener las herramientas para poder resolver las hemorragias. No se olviden de la hora de oro. Para hacer estos procedimientos obstétricos, antes de la histerectomía, tenemos la hora de oro. Si nosotros no cumplimos con esa hora de oro, es decir, que yo quiero hacer un empaquetamiento, es decir, yo quiero colocar un balón mágico, yo quiero hacer un procedimiento a las 6 horas, eso ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya el paciente ya se está comenzando a consumir los factores de la coagulación, puede estar iniciando un CID, puede estar iniciando todo un proceso mórbido en la cual la estrategia ya no es la correcta. Entonces, esa experiencia, porque los médicos que han pasado varios años, no se han creado de la nada, han comenzado a experimentar
entre comillas, digamos, con los pacientes, porque siempre ocurre así. Ya cuando uno comienza y ve error, corrección, y han pasado 20 años. Esa experiencia de decir cuál es el camino correcto, nuestros médicos se lo van a mencionar. Entonces, es por eso que es importante la presencia de todos ustedes en todos estos temas que estamos exponiendo. Después también va a haber una sesión virtual con el doctor Alberto Díaz Seminario. No saben ustedes la importancia de este colega, amigo médico. Él es el jefe del servicio de la UCI materna, la única unidad de cuidados intensivos maternos del Perú. Nadie lo tiene. No lo tiene ni la ANMENAR, no lo tiene ni el Rebagliati. La maternidad es el único lugar donde tiene una UCI materna exclusiva. Y esperamos en esta fase 3 que ustedes también puedan rotar ahí. Esperamos. Y yo pienso que esto sí va a ocurrir con muy buenas relaciones con la Dirección General del Instituto Nacional Materno Perinatal. Entonces, tiene 6 camas de UCI materna. Tiene una UCI materna 1, donde están las más críticas. Tiene otra UCI materna y tiene una tercera UCI materna. O sea, la paciente es muy grave, las pacientes COVID que se complican con hemorragias y las pacientes, digamos, que requieren de UCI, pero que no están tan graves, ¿no? Y una vez que el médico intensivista es el que decide, una vez que la paciente sale, llaman al médico, se comunica en consulta, y el doctor Díaz, en este caso, con su equipo, decide si tiene criterios para pasar a la UCI materna o no. Entonces, todas estas cositas son importantes, que ustedes sepan cuándo derivar a una paciente, o cómo mantener una paciente, porque quizás no la pueden derivar, pero sí la pueden mantener quizás en una área crítica en su tratamiento de salud hasta que la paciente vaya mejorando. Entonces, es importante esto de acá del doctor Alberto Díaz Seminario, para que pueda estar disertando. Eso va a ser alrededor de las 5:10. Posteriormente, la evaluación teórica del curso y la clausura del mismo. Eso va a ser hasta las 18:40. Posteriormente, el día de mañana ya vamos a estar hablando de lo que es ya la parte del taller en sí, que van a ser 3 mesas. En una mesa va a estar presente el doctor Jaime Torres, en otra mesa va a estar presente, cuando está llegando, el doctor Raúl Alegría, haciéndose presente, el jefe del servicio de electricidad del hospital, Guillermo Almenara, que en breves minutos va a dar su disertación. Y, como les decía, el día de mañana van a haber 3 mesas. Una mesa va a estar a cargo del doctor Julio Fernández Jaqueo. Imagínense ustedes esa experiencia, ¿no? Tratando con ustedes en forma vivencial. Eso es algo de un simulador, eso es algo espectacular. Después, en otra mesa va a estar el doctor Jaime Mamani. Y en una tercera mesa va a estar el doctor Jaime Torres. Y los alumnos van a rotar. Hemos puesto un límite en la asistencia de los alumnos, porque puede haber los alumnos que no pueden ingresar al taller, efectivamente, va a pasar para otra fecha. Es en ese sentido que estamos ya declarando inaugurado el curso. Una vez que ya han hecho ya su pretest, vamos a ver en el post cómo han podido mejorar en ese sentido. Y vamos a dar pase al doctor Raúl Alegría Guerrero. El doctor Raúl Alegría Guerrero es jefe del servicio de obstetricia del hospital Guillermo Almenara Irigoyen. El doctor Raúl Alegría Guerrero es un connotado médico que tiene una amplísima experiencia en el manejo de las hemorragias obstétricas y tiene una serie de cosas que no tiene la maternidad. En lo que es como es un hospital general, tiene otros especialistas y que ayudan a resolver casos de hemorragias obstétricas que muchas veces la maternidad no lo pueden ver porque todos son ginecólogos y no tienen los especialistas ahí a la mano. Entonces, es un complemento ideal. El hospital Guillermo Almenara y la maternidad está muy cerca, prácticamente caminando en 5 minutos está llegando de un hospital a otro. El doctor Raúl Alegría Guerrero
nos va a impartir el tema etiología de la hemorragia obstétrica, las causas de la hemorragia obstétrica. Y se va a hacer cargo de su ponencia desde estos instantes para después pasar a la ponencia del doctor Pedro Mascaro Sánchez. Con ustedes, el doctor Raúl Alegría Guerrero. Un fuerte aplauso, por favor. A ver, por favor. Vamos a esperar que cargue. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar. No sé, son todavía pocos. ¿No pueden cerrar, por favor? No tengo COVID, así que no lo voy a contagiar. Así que tranquilo, no sé. Pónganse acá adelante, por favor. La dama, primera fila. Por favor. Y también pueden preguntar, ¿no? Algo. Pase. Adelante. No sea tímido. ¿Ya está? Ahí está. Bien. Y puedan ver bien. Ahí. Ya. Ok, entonces, acá. Ya, entonces, un gusto para mí. Quiero agradecer al doctor Oscar la invitación, por supuesto, a Tinder. Por supuesto, este es mi presentación, del origen de las hemorragias. ¿Cuál es el origen de las hemorragias? Creo que a lo largo del curso ustedes van a poder estimar por qué se toca este tema, ¿no? Básicamente porque cuando se habla, por ejemplo, de muerte materna, digamos, es una de las principales causas de muerte. Todo el mundo, ¿no? ¿Cuál cree que sea la primera causa de muerte materna? ¿La hemorragia o la pregnancia facial? Es más fácil. Son las dos causas que matan. Ya, claro, esa es una buena observación, la hemorragia. Pero yo le diría que depende de la región, del país, depende del hospital, depende del distrito, ¿no? Depende de dónde hablemos, ¿no? De dónde ocurrió la muerte. Las hemorragias finalmente se supone en hospitales de segundo nivel o de tercer nivel de complejidad tienen herramientas para poder prohibir una hemorragia. Pero si la hemorragia se produce en Puno, en la cintura del Puno o en la sierra de Huancayo, en la altura, no en la ciudad, sino en sitios cercanos, en el pueblo, tenemos ¿cómo? Que a veces se demoran 2 horas, 3 horas para llegar al pueblo, a veces más, 5, 6, 7 horas, ¿no? En la tele igual. O sea, depende mucho de dónde se produce el evento, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la tasa no contempla esos detalles, la tasa de muerte, me refiero. Sí, yo diría que, claro, la tasa es general, pero las muertes se pretenden en aquel sitio donde no hay cómo tratar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la importancia de revisar este tema, ¿no? Por eso en las hemorragias, ¿no? Entonces, ya aquí me ha visto el doctor Nimay, y jefe de servicio de Santa Reyes, todo usted, y bueno, bien, el Ministerio de Salud, fíjense, en el año 2006, digamos, en su propuesta nacional de disminuir las muertes maternas, saca esta resolución y indica que es una resolución para la guía técnica práctica para la atención de las emergencias obstétricas. Una guía para atender las emergencias. ¿Qué quiere decir? Las hemorragias tenemos que tener que son consideradas una emergencia. Y dentro de las emergencias obstétricas, uno, hemorragia en la primera mitad del embarazo, aborto. El aborto es un tema. Entonces, el origen tal vez más frecuente de una hemorragia. Después tenemos el embarazo ectópico,
Luego tenemos hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Qué es hemorragia de la segunda mitad? ¿Qué es eso? Porque de la primera mitad, aborto, ¿no? Es el aborto, digamos. Y de la segunda mitad, o sea, de las 22, 24, no de las 8, 10, 12 semanas, de 32 semanas, ¿no? De embarazo. Segunda mitad, ¿no? Primera mitad, 20. Segunda mitad, 21 hasta 40. Embarazo 40. Primera mitad hasta la 20, segunda mitad es 21 a 40. ¿Qué? ¿Cuál sería? El origen del sangrado. Una placenta previa. Y otra. También puede ser, pero otra. ¿Cuál es usted? La tornilla uterina. ¿Se presenta cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? En el muerto del parto, después del parto. La tornilla uterina es después del parto. Claro, esa es la otra, digamos, causa. Y claro, antes de que nazca, pero después que nace, es la tornilla uterina. Claro, por eso dice acá, hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Está considerando ambas situaciones. Después tenemos acá la hemorragia intraparto, postparto, que es una pequeña diferencia. Y después entra lo que es shock hipovolémico. Y después ya hay otras causas, ¿no? de emergencia obstétrica. Pero miren, las 5 primeras causas se refieren a hemorragia. Las 5 primeras causas es importante, porque es un acierto de pinta para revisar el tema, ¿no? También ustedes. Vamos a hacer. Y eso es una resolución integral, con un interés del Estado para, digamos, que haya una buena atención en las pacientes, ¿no? Necesario. Pero eso no solamente del Estado peruano, también en otras partes del mundo, acá en Inglaterra, el colegio inglés ginecobstetra, que también tiene lo suyo, ¿no? Tiene una guía acá, bastante simpática, etcétera, y pone causas de colapso materno. ¿Cómo lo interpreta? El colapso materno es una mujer que está a punto de morir. Colapso. Por causa de colapso materno, señal de fallecimiento, de estar en una situación de gravedad antes de que se pueda hacer. Entonces, miren, o sea, que hay una serie, ¿no? de causas, una serie de causas, ¿no? que pueden provocar el colapso de una mujer. Está, la primera causa, hipovolemia. Y después, claro, hay otras causas y ya, digamos, una serie de particularidades que no son ya. Entonces, mira acá, en esta parte, en hemorragia, no lo que hemos comentado, hemorragia antes del parto. Entonces, el aborto. El aborto efectivamente es una causa forma parte del mismo y es una causa de situación de peligro. ¿Cuál es el aborto más peligroso? ¿De una gestación temprana, antes de las 12 semanas de embarazo, o de una gestación de ya venía de la maternidad? Como yo soy de San Luis, de la maternidad, siempre meten su machete. Así sin querer, está siempre. No, retrocede, pues ya. Está, ¿cómo se llama? Ahí está, ya ahora. Entonces, ¿cuál es la hemorragia por aborto más peligrosa, digamos? Porque si está viviendo una mujer, ¿no? Que está teniendo una gente. Pero ¿cuánto tiempo tiene que esta gente le creen? 8 semanas, 10 semanas. A ver, una ecografía. Está sangrando. Digamos, claro, hay que preocuparse, pero ¿podrá morir la paciente por esta causa?
No, porque el sangrado es como una menstruación, prácticamente una menstruación a veces abundante, máximo terapéutico. Lo perderá, pues, 300, 400, por eso no mata. ¿No? Y lo va haciendo de poco. Pero en una gestación de 18 semanas, 20, que venga sangrando, que venga en proceso de expulsivo, esa hemorragia, sí la podemos. Así, definitivamente. Eso es peligroso. Cuando uno habla de aborto, no es, el aborto, no, hay momentos en que el aborto es una condición de mucho riesgo para la vida. ¿De qué depende? Del tiempo de gestación. Cuanto más avanzada está la gestación y cercana a las 22 semanas, ese sangrado y esa amenaza de aborto o aborto ya en curso es peligroso. Entonces ya uno tiene que saber manejar. Ahora, hay otras cosas también, adicionalmente, la diapositiva, o sea, no quería poner otra diapositiva para poner esto nada más. Es una resolución directoral ahora de 2020, o sea, sacada por la maternidad. Se habla sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, del aborto terapéutico. En el año 2014, que fue en ese tiempo ministra de Salud, la doctora Midori Javis, es economista de la salud, no es médico, es economista de la salud. Entonces, promulgó una directiva, una resolución ministerial que favorecía la interrupción voluntaria del embarazo por razones de la salud de la madre. Es decir, en otras palabras, el aborto terapéutico. Entonces hay 13 razones para interrumpir el embarazo. Pero ahora en 2020, después de 2014, en 2020 la maternidad solita, por eso creo que están saboteando, ha sacado su propia resolución. Son voluntarios del embarazo. Un poco mejorando la resolución del Estado, porque la resolución fue del Ministerio de Salud, es una resolución directoral, o sea, del Instituto Materno. Pero en ambos casos, fíjense ustedes, la interrupción voluntaria del embarazo, que es el aborto pero provocado por una mano médica, o sea, por una junta médica, no deja de tener riesgos. No deja de tener riesgos. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿quiénes van al aborto terapéutico? A ver, ¿qué diría usted? ¿Quiénes van? Usted que lo veo despierto, ahí tomó su café, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? La paciente que ya el riesgo de por ejemplo, o sea, está embarazada y ahí dice, tiene riesgo, ¿no? ¿Qué cosa podría ser eso? Bueno, pero en ese caso tiene que actuar, o sea, no es un aborto terapéutico. ¿No? A ver, ¿qué es? Se cansó acá de la edad, no, tampoco, pues como que una mujer de 38 años que está embarazada, no, tiene riesgo porque de 38, ¿sí no? Puede quedar embarazada a los 40, con la edad no es un riesgo para ¿qué dice? Claro, pero ese es para el feto, no es para la madre, no entiende malformación, le falta un brazo, ¿por qué va a morir la madre? No, eso no es. Claro, el aborto terapéutico no está permitido en el Perú. Se borra. El asunto está en que eso se llama el aborto eugenésico. Acá no estamos hablando del aborto eugenésico. El aborto eugenésico es se hace la ecografía de la madre y después de un brazo. Pero todo el resto se ve corazón, cerebro, todo. No, o sea que yo no quiero tener. Entonces, esa condición y se propone el aborto por esa situación. Eso se llama aborto eugenésico. Es el aborto promovido, por ejemplo, por ¿qué?
Digan, porque contaba. Damos, señora. De la mujer no quiero entonces un aborto perfecto, un aborto optimista. O sea, todo el que tiene así, le falta algo, no, una vista chata, la chueca la mano, el pie, etcétera. Y hay mujeres que tienen. Claro, que acá en nuestro país no se piensa así, porque acá, bueno, en Latinoamérica en general somos muy conservadores. Y las mujeres son muy querendonas, ¿no? Los padres también nos dicen, no, sí, chuequita, no importa, porque entonces está chacadito, pero ya se arregla. Pero es muy distinto de Europa. En Estados Unidos, en algunos estados. Está completo, está taxado, ¿no? Ahora sí yo continúo, pero si tiene algún defecto, aunque sea compatible con la vida, la mujer propone. Y en algunos países está permitido. Eso, el Estado protege a las madres para interrumpir sus embarazo. Pero ese es otro ámbito. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que una mujer tiene una doble valvulopatía mitral, tiene 23 años, tiene una doble lesión mitral aórtica, y tiene además hipertensión pulmonar, tiene 24 años, está viva de milagro, no muerto. ¿Puede quedar embarazada? Puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque si embaraza, se va a morir. La hipertensión pulmonar es una condición que contraindica el embarazo. Otra, por ejemplo, tiene lupus eritematoso. Está con los anticuerpos volando, está con insuficiencia renal. Tiene 24 años. En la pareja, el marido no cree en nadie. No, yo no me interesa, me tengo con lupus. Acaba de cumplir. Embaraza a la pobre chica. Llega al hospital, ¿cómo está tu lupus? No, no está controlado. Estoy tomando methotrexate, estoy tomando esto, el otro, la otra, no. Y tengo insuficiencia renal. Está contraindicado el embarazo, porque esa mujer, cuando tenga 28 o 30 semanas, va a ser preeclampsia, va a tener hipertensión, porque el niño está malogrado, después porque la enfermedad es una autoinmune, está en la guía, que está contraindicada. Entonces, en esos casos, para favorecer a las madres, se indica la interrupción del embarazo por causa médica. ¿Para qué? Por eso el objetivo, salvar la vida de la madre. Pero ahí hay una cuestión ética, moral. O sea, matas al bebé para salvar la vida. O sea, matas a uno para salvar la vida. Pero por eso es que esto, los amigos es controversial. Han debido discutir un poco más, pero este es válido. Bueno, ha sido emitido por la maternidad. Y ya hago este comentario porque ese aborto también tiene riesgo. O sea, no es fácil interrumpir el embarazo a una mujer de 18 años en junta médica, que se ha decidido, la han parado en la ley, etc. Vamos a interrumpir, pero la mujer tiene pues doble lesión valvular, tiene anestesia, tiene hipertensión pulmonar. A ver, ya no un anestesiólogo para que le hagan anestesia para interrumpir el embarazo. Tiene que ir a un hospital de tercer nivel. Eso no se puede hacer por ejemplo. No, tiene que tomar tu misoprostol, ya sale. No, se muere. ¿De acuerdo? Hay mucho riesgo. También estas cuestiones están consideradas como origen. ¿Okay? Ya, listo. Vamos a ver. Ya me escucho. ¿Podría pasar la diapositiva? Ya, entonces, la otra causa de sangrado, o sea, de origen de hemorragia obstétrica es el embarazo ectópico. ¿Embarazo ectópico? El embarazo, ¿cómo es la hemorragia del embarazo? ¿Es abundante o escasa? La mujer está embarazada, tiene 6 semanas, 8, 9, 10 semanas. ¿Qué dice? Estoy hablando de la hemorragia vaginal, o llega con dolor y con sangrado vaginal. ¿Qué dice?
En caso abundante. En caso, sí o no, nada. Jalado, sí. Acá está grabado, ¿no? Ya lo jalo, ya. En caso abundante. En caso, tú, en caso, tú, en caso. Ya por mayoría. Es el caso. Sí, por eso dice, no, pero no está trabajando. ¿Dónde se va a producir la hemorragia masiva? ¿Sí? ¿Dónde se va a producir? Adentro, en el abdomen, en la pelvis. ¿Cuándo? Cuando la trompa se rompe, pero se puede sacar pues, 2 litros en 5 minutos. Parece que llega cadáver al hospital. O llega agónica. Ese es otro origen de la hemorragia. Entonces, pues una mujer que está haciendo 8 semanas. No pasa nada. El doctor le diría de 8 semanas. No, bueno, aquí sí es un doctor. Entonces hay que hacer un buen doctor. ¿De acuerdo? Ya, ya, siguiente, por favor. Otra causa de sangrado es la enfermedad por favor. Cuando una mujer embaraza, dice, mi amor, ya está mi cueva, estoy embarazada. Ah, qué bonito. ¿Qué será? ¿Hombre o mujer? Ah, hombre, sí, seguro que va a ser por un mes. Si es mujercita, ya seguro que va a ser una reina de belleza. Se hace la ecografía, una mola. O sea, no hay que alegrarse tanto, ¿no? Está embarazada. De repente es un embarazo, de repente es una mola de antibiótico, ¿no? Es decir, ahí sangrado. Ahora, ¿es riesgoso este sangrado? Sí. ¿Qué magnitud tendrá una mola? ¿Qué magnitud? Antes de que haga abundante, abundada, escasa. Bueno, las molas generalmente se diagnostican pues antes de la 20 semanas. Muy raro ya que después de la 20. Ahora sobre todo que hay ecografía, ¿no? Bueno, antes, hace 20 años, tenían las molas pues, como una mola pues, por encima del ombligo, ¿no? Claro, no había ecografía, ¿no? Ya estamos hablando de antes, de la década del 80, ¿no? Ya en esta época no, rápido, ¿sí? Mola. Generalmente el sangrado por mola es como una amenaza de aborto, o sea, pero una vez diagnosticado, y una vez dice, ay, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer el pulmón. Ay, si sabe una. Incluso antes del misoprostol, que ahora así con para que no salga. Entrabas a la sala, a hacer el integrado, tenías que entrar con tus 2, 4 paquetes de sangre. Nada, se tiene sangrado, un chorro. Entonces, es una causa de sangrado que puede intentar para su muerte. Que saberlo diagnosticar y prevenir. Para soportar los precios, el tercer nivel, que se puede complicar. Bien, bien. Doctor. Ah, ya está. Otra vez vamos a mitad, ¿no? La batería. Bien. A veces uno dice la mola, ya, se da una mola, se acaba de bonita, nada más, y perfecto. A veces hay perfecto y la mola. ¿Verdad? Y perfecto a veces con latido, porque a veces una mala función, ¿no? Hay un embarazo doble. Un embarazo polar, como un feto vivo, y un embarazo con un feto como una placenta normal. También puede suceder, por eso que no se confía. La mola puede ser completa. Incluso este feto vivo, ¿cómo? Terminamos el embarazo, matamos el bebé y tomamos si la mola sigue, ¿hasta dónde vamos? Entonces, es difícil. Hay casos en donde la gestación con la mola incluso está seguida. 26, 28, 30 días se ha podido teniendo una mola. Tiempo continuo. Bueno, y acá está la prueba. Y acá está la acá tenemos otra causa, ya pasando a la segunda mitad del embarazo, es la
hemorragia postparto. El postparto, como hemos discutido, es una de las causas más frecuentes de hemorragia. Ya. Entonces, sí es una causa, pues, grave. Para la muerte. De hecho, entre las causas de muerte materna por hemorragia es una condición grave. Bueno, y hay muchos casos de anécdotas que dicen que pues, sí. No contar, hace unos 15 años atrás, en el hospital Almanzora Aguilar, hacen una cesárea a una enfermera, esposa de un médico. Almanzora Aguilar es un hospital de segundo nivel, pero se hace todo, prácticamente es un tren. Y la mujer pasa a recuperación y ya, el médico viene, está ahí media horita con ella, me voy a trabajar. Pero ya está ahí, la dejan ahí, lo de la mañana, y a las 5 de la mañana, a tomar el curso, estaba. Bueno, ¿cómo hagamos? Es una mujer completamente sana. Se levanta la sábana, casi 3 litros de sangre. ¿Por qué digo yo? Bueno, eso ha sido casi 15 años, hace 2 años atrás, en una actividad de vida. Y a la mirada, transformó de la paciente, había camas, había algunas, ahí se peleaban todos los psiquiatras nacionales, 14, a una clínica con música más. La operan a la señora, la necesaria era RH negativo, era diabetes. Pero pasa a UCI, estaba el médico de UCI, no, seguro que están con mucho dolor. ¿Qué pasa? Sigue la capital, se comienza a bajar la presión. No, seguro que es el ramal que no se ha chocado. A las 5 y media de la mañana, chocaron, llaman al ginecólogo que estaba operando, seguía operando. No le pueden, están chocados. La verdad es que de casualidad, levántale la sola y le 3 litros de sangre. En las narices del luciólogo, que estaba con monitores, la pared que estaba en una cápsula del espacio. Claro, nadie le había visto. Estaba entonces, estas hemorragias son muy peligrosas. O sea, siempre uno tiene que estar atento. Bueno. Parte de lo que es la hemorragia en la segunda mitad del embarazo son los trastornos placentarios. Tenemos la base previa, que son vasos sanguíneos en la membrana. O sea, porque los vasos coriones en la torta placentaria. Y lo del labio está libre. A veces hay ocasiones en que los vasos, la base del labio, y esos vasos van hacia la parte anterior. Entonces, los vasos se pueden romper en una y provocar una hemorragia. Entonces, trabaja previo, tiene que haber un buen diagnóstico temporal. Tienen aquí, ¿no? Ojalá le da su correctiva. Propaganda. Otra es la placenta previa, como mencionado. La placenta está adelante, la placenta anterior. Malo es que llega ya a dar a luz y nadie ya no te placenta previa, que parezca mentira. Estamos en el año 2022, pero sí llega. Y la ecología es una placenta previa. Tiene 10 gramos de hemoglobina. Ha depositado sangre. No, está de desgracia, está en emergencia. Sí. Y corroborado y en relación a la directiva que ha visto la primera diapositiva, es una emergencia, pero es una emergencia que se pudo solucionar antes de una cesárea programada, para la hemoglobina, no, pues hay que hacer una ecografía, ¿dónde?
Pero no buena economía. Acá está. Y ya si antes de mandar los prints, acá me figuran, presenta, ya, ¿dónde está la presenta? Sí, está, ya, bueno, con su mapa, ya pueden llegar. Pero aquí miren, si ese salía anterior, siempre está, aquí hay la gris, dicen, ¿pero cuánto se requiere? Dos. Ahí se ve que sería tres. ¿Cuántas series tenía? Yo he tenido tres ahora. ¿Qué cosas son peores? Hay una buena economía. Mala economía. Sin vejiga, no se puede, o sea, hay una técnica. Esto le pregunta bien a tiene una presentación. Acá hay sospecha. ¿De qué? ¿De qué, doctor? Algo peor que es la placenta previa. Peor que eso, ¿vale? Dice, ¿el planeta previa? No, no lo crees. Campo acá. No saca la placenta. Muere la placenta. Acá está el diagnóstico previo y el útero, miren, con la placenta ya casi rompiendo el miomero. No voy a cometer el error nunca, están ayudando a un no, sí, acá sacamos a nivel sangre. Nadie lo prohíbe. De hecho, que una de las primeras causas de entonces eso es para poder evitarlo. Pues, ya analizando, tenemos estas que son causas, no te decir raras, causas bien, deficiencias hereditarias del linógeno, factor 2, 5, 7, 10, 11, 13, factor 5 combinado con el factor 8, deficiencia de vitamina de plaquetas, deficiencia y no, eso nunca se menciona. Ejemplo, hace 2 años, que al hospital de emergencia Bravo, ¿conocen? Quito. Y una señora, perfecto. Muy bien, ese residente que está ahí, no, vamos a operar para la paciente, no tenemos nada que operar. Ya, a sala. Ya se la necesaria y no se va a operar, más de la cuenta. Y eso era no, había 30 de revisando los exámenes, me da cuenta, las quejas, me da 40. Desde lo normal, de 150 hasta 250, me da cuenta. Ay, pensé que era 140.000. No, está en 40.000. Ya, plaqueta, FPI, plaqueta. Y plaqueta, no, sigue sangrando. Sale de sala, el sangrado era profuso. Algún paro, lo sacan del paro, algún segundo pelo. También que sea raro la condición, pero hay. La enfermedad, y el centro de movilidad, factor 8, hay que darle su tratamiento, hay un esquema de tratamiento, hay pacientes que tienen deficiencia de factores congénitos, límites, que durante una cesárea o un parto, una hemorragia puede desestabilizar a la paciente, pero cuando ella se nada así, pero recuerden que durante el parto puede haber una complicación y un sangrado más de lo normal. Ese sangrado más de lo normal desestabiliza a una paciente que tiene un defecto. Cualquier de estos factores, incluso el macroplaque, puede desestabilizar y quitar. Siempre surgió quirúrgico y si hay una cosa, la familia, la historia clínica familiar es muy importante, entonces hay que hacer una consulta de macro. Para estar seguro, no vaya a acudir. Ha pasado acá, en el hospital hace menos de 2 años. Muy bien.
Entonces acá estamos, esto fue casi al inicio de la primera ola. Todos estábamos contentos, todos más jóvenes, todos subiendo la primera, y acá nos bajaron 10 años y tuvimos que hacer frente a una barbaridad de pacientes. Pensamos que la primera ola no iba a ser tan fuerte, y ya tenemos 3 olas, pero todavía de los que están acá, nadie más. Bueno, entonces, cuando gusten ustedes, preguntar la medalla, está para servir, servicio de justicia, cuando no se hace, pues la primera. Ya cuando no se hace, pues viene la otra. Ya, muchas gracias. Bueno. Ya está el doctor Pedro Montano. Bien, buenos días con ustedes jóvenes. A mí me han asignado el tema de epidemiología. Y para hablar del tema, creo que corresponde primero a ubicarnos en el marco conceptual. Y vamos a partir de estos elementos. Los conceptos para que puedan ustedes... Sí. Para hablar de la epidemiología de la hemorragia céntrica, entonces partimos de los conceptos. Cuando le hago así, pasa así. No, ahí puede hacerlo. Bien. La epidemiología, como ustedes saben, esto lo han estado en pregrado, ¿no? Que la ciencia dedicada a la presentación y distribución del proceso de salud y enfermedades en las poblaciones. Trata de identificar los causas, los factores del riesgo que determinan y diseñan para poder diseñar medidas de control. O sea, de dónde parte, de dónde viene el problema, ¿no? Entonces, ese es el enfoque general para todas las enfermedades. Pero clásicamente, bueno, clásicamente, yo quiero acá tengo una lámina. Me quería detener acá en esta lámina que es epidemiología moderna. Inicialmente la epidemiología siempre ha tenido un enfoque para identificar todas las enfermedades producidas por infecciones. Eso es lo que ustedes han aprendido. Pero hoy día la epidemiología no solamente se ocupa de estos procesos infecciosos y buscar de dónde viene o por qué se produce, sino que la epidemiología moderna estudia a través de la historia, de la geografía,
la población y el ambiente, los diferentes fenómenos físicos, químicos, políticos y sociales que influyen en la salud de la población, influyen en las personas de la población. Entonces ya este concepto clásico de epidemiología es donde buscamos la causa infecciosa, eso ya ha cambiado. Es todo el entorno, todos los factores que rodean a la persona y al medio ambiente, tiene que ver con lo que es la causalidad y las enfermedades que se producen en nuestra población. Un control que realmente ¿qué te parece si tú me ayudas pasando porque tu control está? Después de epidemiología moderna, ¿ya? La tiene. Más atrás, más atrás. Ya, ahí, la siguiente, la siguiente. Ahí. Y hemorragia obstétrica es una emergencia que se presenta durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio, el postparto. Esta emergencia, como ustedes saben, puede llevar a una situación de un prechoque hipovolémico y a la muerte de la paciente, ¿no? A la muerte del recién nacido. En el Perú constituye la principal causa de muerte materna. Siga, por favor. Y en el mundo es una de las más importantes, pero en los países en desarrollo es la primera causa de muerte materna. Se dice que en general en el mundo el 25% de las muertes se producen por hemorragia. Cada día en el mundo, miren ustedes, mueren unas 830 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, con el parto y con el puerperio. Y en el Perú, la hemorragia continúa siendo la primera causa de muerte materna. En este caso, las muertes se incrementan, pero ya durante mucho tiempo la mujer puede morir con motivo del embarazo, durante el curso del embarazo, en el intraparto, en el parto, pero fundamentalmente muere en el postparto. Acá tienen ustedes esta lámina para ver cómo la muerte materna ha evolucionado a lo largo de los últimos años. Fíjense ustedes, en el año 1980 teníamos nosotros 318 muertes maternas. Pero esto ha ido disminuyendo y sobre todo disminuye cuando se plantean los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio fueron objetivos y metas establecidas entre el año 99 y 2000 para alcanzar en el 2015 metas muy bien establecidas, y en relación a la muerte materna deberíamos nosotros llegar a tener 66 muertes maternas solamente. En el Perú llegamos a 78. Estuvimos muy cerca de alcanzar los objetivos del milenio. El Perú fue uno de los 20 países del mundo que lograron estar más cerca a alcanzar el objetivo, los que alcanzaron los mejores resultados. Y esto tenía que ver mucho con las políticas y las estrategias planteadas en el país.
hubo acuerdo de las organizaciones políticas, del Ministerio de Salud, de las autoridades, de la comunidad en general, tanto docente como de gobierno, para trabajar en esta dirección, para disminuir la muerte materna, porque entre los años 80 y 2000 las cifras eran demasiado elevadas. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros éramos uno de los países que teníamos nosotros las cifras más altas en Latinoamérica. Ocupábamos el tercer lugar, solamente después de Haití, de Bolivia, estaba el Perú en relación al número de muertes maternas. Pero en Sudamérica estábamos solamente después de Bolivia. Entonces la cifra era muy alta en el mundo, calificado como muy alta. Esto significó entonces ese esfuerzo, ese acuerdo, y se trabajó en todos los espacios, las instituciones, el ministerio, las regiones, las universidades, todos, para alcanzar los objetivos del milenio, y estuvimos muy cerca. En el año 2015, entonces, fue el avance más importante. Bien. Y miren ustedes acá, esta gráfica nos muestra cómo a lo largo de los años ha habido un descenso lento de repente, pero muy importante, hasta el año 2015. Pero luego se eleva ligeramente entre el 16 y el 17, y luego baja el número de muertes maternas en el año 19. Tuvimos la mejor cifra de 302 muertes nada más. Íbamos bien, pero en el 20 viene el COVID, ¿no? Viene el COVID y miren, nuevamente se dispara la muerte materna. Y actualmente estamos en ese escenario. Entre el 20, 21 y 22 tenemos nosotros un número de muertes maternas que se incrementa. Nuevamente hay una tendencia. Entonces, esa es la situación que enfrentamos en la actualidad. Y miren ustedes el COVID, cómo nos ha generado todo este desorden, ¿no? De tener cifras aparentemente aceptables, hay hay una baja, pero luego un repunte que se va arriba y se mantiene ahí en este momento. Entonces hay una regresión en relación a lo que es las muertes maternas en general en el Perú, pero fundamentalmente se da por el incremento de las muertes maternas indirectas. Las muertes maternas pueden ser directas o pueden ser indirectas. Directas cuando es por una hemorragia, por enfermedad hipertensiva del embarazo, por infección, por aborto. Y indirectas cuando hay alguna patología concurrente que es la que lleva a la muerte de las pacientes. Como en estos últimos 2 años, casi 3 años, llevamos un poco que nos hemos dedicado al COVID y abandonamos nosotros otras patologías que tenemos como resultado. Que el COVID mató entre el 20 y el 21 mucha gente. Se incrementaron las muertes. Pero por otro lado, seguimos nosotros sin atender patologías muy importantes, como por ejemplo la preeclampsia, y la preeclampsia se ha disparado en los últimos meses, en los últimos años. Y aquí tienen un cuadro, esta gráfica que es del 2018, en la que es algo muy particular. Esta gráfica, solo en este año, en 2018, hubo un incremento enorme de los trastornos hipertensivos del embarazo preeclampsia. Y la hemorragia pasó después de ser siempre la primera causa de muerte materna, pasó a ser la segunda. Después venían los abortos, la infección. Pero la gráfica en el país, en general, sigue siendo la hemorragia la primera causa de muerte materna. Segundo, enfermedades hipertensivas del embarazo. Después siguen las otras que tienen que ver con el aborto y con la infección puerperal. Lo siguiente. Acá tienen una gráfica más reciente. Esta gráfica es del año pasado. Y miren ustedes
en este corte que se hace, tenemos como primera causa de muerte materna la hemorragia, seguida de la enfermedad hipertensiva del embarazo, seguida de las infecciones, y bueno, vienen las otras causas ahí listados enormes. Esto para mostrar entonces que la hemorragia ha sido y es actualmente la primera causa de muerte materna. Y en relación a las causas, aprecien ustedes, acá tenemos un listado de cuáles son las causas. También en un corte del año pasado. En primer lugar, ustedes ven con luego la enfermedad hipertensiva del embarazo, sepsis, y luego viene ahí una de las causas indirectas que es el COVID-19, miren cómo se disparó el COVID. En la situación a este año, felizmente, muertes por COVID ya no hay, o son muy ocasionales, ¿no? Pero en general en el país sigue siendo la hemorragia el principal problema en relación a lo que es morbilidad y mortalidad por muerte, que lleva a muerte materna. Así. Acá tienen esta lámina el incremento de los casos de COVID, ¿no? Que empezó el